Daniel, buen día, bienvenido. Buenos días, un abrazo para la audiencia. 24 horas, 24 de debate. ¿Cómo lo viviste? Sí, 24 horas, la última sesión, ¿verdad? Arrancamos el lunes a las 10 de la mañana y ese día terminamos a las 3, más o menos. Yo hice uso de la palabra 2:30 de la mañana. Y la seguimos el martes, la seguimos el miércoles, y el jueves, el último día, arrancamos a las 11 y terminamos 11:30 de la mañana. O sea, sí, 24 horas y media de sesión. Donde pasó de todo, ¿verdad? Desde, bueno, si quiere ya algunos hechos más cómicos, otros más violentos, bueno, y una larga discusión en diferentes incisos de la rendición de cuentas. ¿Por qué tantas horas? ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo se explica esto, Daniel? ¿Tiene sentido tantas horas? Bueno, desde un punto de vista racional, algunos sentidos, y es que la rendición de cuentas tiene un plazo y si no se cumple ese plazo, queda igual aprobado, ¿verdad? Porque, bueno, un gobierno no puede quedar sin los números claros. Ahora, uno podría decir, ¿por qué no arrancan antes? Así no se vence el plazo. Bueno, también creo que hay un interés en el sistema político, sobre todo en los oficialismos, de acotar un poco, que bueno, que si queremos pelearla, por lo menos lo suframos, o lo pensamos dos veces y lo queremos pelear, ¿no? Y la definición de la bancada de Frente Amplio, bueno, fue no escatimar esfuerzos. Desde el punto de vista humano, bueno, la verdad que sí, que es súper exigente y a veces uno se pregunta si ese esfuerzo tiene sentido, ¿no? Hay otros esfuerzos que la cosecha, bueno, es directamente proporcional al esfuerzo, como la recolección de firmas. En ese sentido, el resultado ya sabíamos cuál iba a ser, porque 42 es menos que 56. Entonces, bueno, hay que irlo valorando, el sentido o no de dar esas peleas adentro del Parlamento. Una rendición de cuentas que tiene, yo siempre recuerdo el antecedente cuando quien la presidía, el vicepresidente de la República, Tarigo, mandó a trazar un reloj, en algo inaudito, pero eso pasó en el Parlamento que estás tú, una rendición de cuentas, una ilegalidad para darle un sustento a una legalidad. Bueno, ahí eso no lo puedo recordar ni lo pasé por mis estudios de historia, así que bueno, que no puedo hacer mayores comentarios. Te lo cuento yo, fue muy no tuvo la difusión que tal vez debiera haber tenido en su momento, pero fue un hecho histórico mandar a trazar el reloj del Parlamento para que se pudiera aprobar. Esto lo llevó adelante el vicepresidente de la República del Partido Colorado. Impresionante. Bueno, fue una rendición social, como planteó el Frente Multicolor, que se tuvieron en cuenta todos los aspectos sociales como nunca. Es increíble porque, bueno, el primer día de las discusiones en general hay un informe en mayoría, un informe en minoría, y el informe en mayoría dice lo que vos acabás de traer, ¿no? Que es una rendición social y especial énfasis en niños, niñas y adolescentes. Y realmente, digo, no se puede decir en cámara, bueno, aunque capaz que a las 3, 4 de la mañana se puede decir cualquier cosa, parece joda. Parece joda que ahí donde pone el énfasis es donde en realidad está la principal mentira, ¿no? O pasa a ser una mentira porque ponen ahí el énfasis. Y el argumento que dan son unos supuestos 50 millones de dólares en refuerzos, ¿no? Y cuando uno va a desmenuzar ese bolsón de plata, porque efectivamente 50 millones de dólares para Uruguay es una cifra importante, ¿sí? Resulta que no están claramente asignados y dicen, bueno, un poco es para el MIDES, incluyendo INAO, obviamente, un poco para vivienda, un poco para la educación, y no está asignado cuánto y para qué. Y la otra pregunta, a ver, para vivienda, por ejemplo, bárbaro, pero eso es política de infancia, se puede, bueno, sin duda que un niño o una niña que vive en una casa digna
infancia, parece un poco manipulador, ¿verdad? Pero no aclaran exactamente para qué va ese dinero y lo que va a terminar sucediendo, y es lo que denunciamos esta semana, en que en realidad es una suerte de piñata, porque se aprueba ese monto y después los ministros verán con el presidente quién se queda con cuánto, ¿verdad? Y una parte que sí está asignada refiere a, por ejemplo, el funcionamiento ordinario de los nuevos CAIS que están ya construidos desde el periodo anterior. O sea, la otra hipótesis era directamente tener los edificios sin tener personal ni los CAIS funcionando. Entonces, tampoco es un gran mérito, no sé, es como construir liceos y no asignarle profesores, cosa que también es un riesgo. Porque en la educación secundaria se van a inaugurar nuevos centros y no tienen un presupuesto extraordinario. ¿Qué quiere decir? Que para esos nuevos centros funcionar van a tener que sacar plata a otros rubros que no sabemos cuáles son, o en su defecto dejar esos centros vacíos, sin profesores, sin estudiantes. Y después tenemos otras paradojas que en realidad hacen que sea más contradictorio y, lo voy a decir así, más mentira, el énfasis social, no solo de la rendición de cuentas, sino del gobierno en general. Porque van a reforzar los recursos, supuestamente, para la infancia, pero INAU, en el 2020, subejecutó plata. O sea, tenía plata asignada que se la ahorraron. Estamos hablando de 767 millones de pesos, que también para una institución como INAU es una torta importante de plata. Entonces, no gastaste plata que podías gastar en el 2020 y ahora me decís, con este bolsón de plata dudoso que no dice cómo se va a distribuir, que vas a hacer énfasis en la infancia. Entonces, no gastaste 700 millones de pesos simultáneamente en un año en que tenemos 100.000 nuevos pobres, 35.000 de ellos niños, niñas y adolescentes. Es difícil de creer. Ese énfasis social, y sobre todo en la infancia, es difícil de creer. Yo te recordaba lo del reloj, porque me pareció una ilegalidad para encubrir una legalidad. Y la rendición de cuentas social me parece que es una irrealidad para cubrir una realidad. Me parece exactamente lo mismo lo que acaba de acontecer. Sí, totalmente, es así, porque en realidad lo único que a ellos les ha interesado es reducir el déficit económico, el déficit monetario del Estado. Y hay que decir que en realidad hay muchas formas de reducir el déficit, y está bien reducir el déficit. Cuando uno lo pasa, y a ellos les encanta hacer eso, pasar a un ejemplo doméstico, aunque el Estado y una familia no tienen tantas similitudes, no, dice, bueno, no podés gastar un núcleo familiar, no podés gastar más plata de lo que entra, porque a la larga es un problema. Sí, es cierto, pero dentro de los millones de diferencias que podemos traer en cuanto a qué es una familia y qué es un Estado, es que el Estado puede decidir recaudar más. Y una familia, tanto los miembros que perciben un sueldo por su trabajo, no se pueden aumentar el sueldo. Entonces hay diferentes formas de reducir el déficit. Una es recortar en lo que se gasta. La otra es aumentar en lo que se recauda. ¿Y había formas para recaudar más? Había formas. Porque no todos perdieron en el 2020, ¿verdad? Que es también una mentira. Cuando dicen, bueno, estamos todos en el mismo barco, en esta marea embravecida, internacional. Bueno, pero no estamos todos en el mismo barco porque hay gente que le fue muy bien. Hay uruguayos y uruguayas que tienen cuentas en el exterior y sacaron del país entre abril y diciembre, o sea, desde que empezó la pandemia efectivamente, 3.500 millones de dólares. Es una torta de guita. Imagínense, no, lo que están escuchando. Si el gran anuncio son estos 50 millones, supuestamente para la infancia, pero bueno, estos 50 millones, y sabemos que el año pasado salieron del país 3.500 millones,
Bueno, y no se les podría haber pedido un porcentaje a esa gente que eran ganancias puras. Si se le pudo pedir al salario durante varios meses el año pasado y este año un esfuerzo, ¿no? Al salario mayor es 80.000. No se les podía pedir a esa plata que ni en el paradigma de la teoría del derrame se justificaba, porque la plata que salía, sabíamos que no iba a derramar nada en ningún momento. Entonces, está bien, hay que reducir el déficit, pero nos han puesto el chip en la cabeza de que la única forma de reducir déficit es recortando en lo que se gasta. Y no tenemos incorporado que también se puede reducir déficit aumentando ingresos del Estado. Esto pasa ahora al Senado. ¿En qué temas crees tú que habría que intentar modificar lo que se aprobó en diputados? Bueno, primero que nada reconocer que las expectativas, las esperanzas que podemos tener de cambios significativos en el Senado son muy acotadas, ¿no? Muy pocas. Después, a términos generales, quizás no dice mucho porque a veces los porcentajes esconden más de lo que demuestran. Nos ha pasado con la LUC, pero traer la cifra de que el Frente Amplio acompañó más o menos un tercio de todos los 300 y pico de artículos que se votaron en esta semana, estos 4 días. Hay mucho para decir. Quizás hay uno, por ejemplo, que no tiene que ver con plata, porque también hay que decirle a la gente que, si bien la rendición de cuentas es un instrumento que es más bien económico, uno vota presupuesto para 5 años y cada año se explica qué se gastó y se hacen el año anterior y se hacen pequeños ajustes, ¿no? Generalmente son pequeños ajustes, no achiques, ajustes en lo que estaba previsto. Pero también entra mucha norma que no refiere a económico. Y también es bueno contarle a la gente que esta rendición de cuentas se armó ya con una metodología muy curiosa y cuestionable desde el vamos. El gobierno lo que le dijo a sus ministerios es, bueno, manden sus aspiraciones. Y a la hora de armar el presupuesto, lo que entró son las aspiraciones que no tenían costo. Es una rendición de costo cero. O sea, modificaciones en el organigrama del Estado, un cambio de leyes, todo lo que no tenga costos se consideró. Y lo que tenía costos se les descartó. Entonces, bueno, ya con este paradigma quedaba claro. Dentro de las normas que no tienen costo, pero que se desaprobaron lamentablemente, hay una que afecta directamente la lucha por verdad y justicia, ¿no? Hay un comunicado de prensa del Observatorio de Luz Ibarburu que lo aclara muy bien. Y es el artículo 56, que lo que hace es modificar una ley, la 19.670 de 2018, que hace que el equipo especializado en graves violaciones a los derechos humanos pasa a depender de mandos policiales, de la dirección de la Policía Nacional. Y esto es complicado, porque en esa dirección hay gente que está siendo interrogada por presuntas violaciones a los derechos humanos. Entonces, lo que estamos haciendo es que los que se encargaban de esto terminan interrogando a sus superiores o a personas cercanas de la dirección, miembros de la dirección. Y esto entró en la rendición de cuentas, la modificación de una ley que era clave para avanzar en investigación a derechos humanos. Y entró en este paquete de 300 artículos, ¿no? O sea, no correspondía por la naturaleza de lo que estábamos tratando y además, bueno, yo creo que la audiencia le pondrá a cada uno sus calificativos y la intención que había atrás de eso, ¿no? Entonces, obviamente, nuestras aspiraciones es que esto en el Senado no avance, pero bueno, no podemos aguardar grandes esperanzas. Después, un montón de cuestiones con respecto a salud. En salud, el ministro nos reconoce que
en realidad no sabe cuánta gente pasó a depender de ACE. Y sin embargo, las cápitas de las mutualistas se mantuvieron por 3 meses más. O sea, transferimos al sistema privado de prestadores de salud recursos porque sí, y no se pasaron a ACE, cuando ACE tiene también sus recortes en salud y no percibió lo que correspondía a sus nuevas cápitas, que además no saben cuántas son. En este mundo de computadoras y digitalización, y no saben si pasaron 100.000 personas o 130.000 nuevas personas, no saben cuántos usuarios, entonces en definitiva, bien. Pero sí igual recortan en salud. El presupuesto en el 2020 empata si le añadimos todos los gastos que proveyó el fondo COVID. O sea, tiene más usuarios, un año asignado en emergencia sanitaria y aún así ahorrarán en salud. Es como fuerte, ¿no? Por lo menos fuerte. Bueno, y en educación, otros tantos, lo que decía, ¿no? Liceos sin presupuesto específico, o sea, no sé, ahorrarán en reitenes, bueno, ya sabemos que están ahorrando en horas docentes, agrandando grupos, y en plena pandemia agrandar grupos no tiene sentido. Cuando además se perdieron un montón de jornadas pedagógicas, algo que a ellos tanto les preocupa y denuncia cada vez que hay un paro, bueno, se perdieron no sé cuántos días, pero meses por razones entendibles de emergencia sanitaria, pero en ese contexto, agrandar grupos que genera, obviamente, mayores exigencias para los docentes y atención mucho menos personalizada. Entonces no hay ninguna política de contrarrestar, de avanzar en todo lo que se atrasó. No vamos a culpar al gobierno de que se haya atrasado en el desarrollo de los aprendizajes. Lo que sí tenemos que decir es que están tomando medidas que lo que hace es profundizar el rezago. Y así, bueno, con todas las áreas, no hay ninguna mitigación social de las consecuencias que se tuvo por la pandemia. Tú sabes que esta introducción en lo que tiene que ver con el Observatorio Luz Recaño, en una rendición de cuentas, yo cuando me enteré me cayó igual que los chorizos caseros en las carnicerías en la LUC, una ley de urgente consideración, como que hay elementos totalmente desubicados en la presentación. Sí, totalmente, y cosas que realmente requerían una discusión aparte, ¿no? Cosas muy gruesas. Me estaba también olvidando todo el tema del biocombustible, que es una lucha además que está dentro de otra más general, que todo lo que tiene que ver con el estado productivo, pero si achicamos un poco con el ataque sistemático a ANCAP, ¿verdad? Y sus diferentes formas de producir, de aportar a la producción nacional. En el caso de los biocombustibles, probablemente la audiencia ya ha escuchado, incluso por este medio, la eliminación de la mezcla del biodiesel al diésel, lo que tiene es enormes impactos. Uno, y no los voy a jerarquizar, voy a decir tres que quiero que la audiencia maneje. Uno es el ambiental, ¿sí? Porque ese pequeño porcentaje que se ponía, en torno al 5%, después bioetanol era más, era 9%, pero en caso de biodiesel era menos, tiene un impacto enorme en cuanto a los gases que se invierten a la atmósfera. Bueno, los números he escuchado diferentes, hay que ver cómo se calculan, pero estamos hablando en torno a 300.000 autos por año circulando, ¿no? Es como añadirle a la plaza automotriz 300.000 autos, es mucho, para Uruguay es mucho. Después, los puestos de trabajo, los 40 que trabajan en la planta de Capurro, pero también tenemos unos 200, más de 200 que trabajan en Cousa, porque acá hay un acuerdo estratégico entre Alur y Cousa, que es la aceitera nacional. Y después, bueno, el transporte, los que venden los granos a Cousa para hacer el aceite, también esa incipiente estrategia de intentar recibir aceite usado, ¿verdad?, del sector gastronómico, etcétera, y también eso ayuda al ambiente.
Y después es soberanía. Un país que no tiene petróleo, todo lo que pueda hacer para no depender de él es sin duda un aporte. Y esto además era ambientalmente amigable. Entonces perdemos en soberanía, en diversidad energética, perdemos puestos de trabajo y afectamos más el ambiente. ¿La razón cuál era? Plata. Pero aún así, tampoco cierra la razón económica, porque el déficit que tenía Alur era muy pequeño. Es más, los datos ahora que vertidos muestran de que ganó un poquito, 24.000 dólares, pero no partía. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? Bueno, podemos inferir que tiene que ver con la visión del Estado, con destruir una estrategia del gobierno anterior, pero es ¿a qué costos? ¿Cuánto daño para darse el gusto de en realidad seguir amputando el desarrollo de ANCAP? Pero además vamos a terminar perdiendo más plata cerrando, porque tenemos un acuerdo con Cousa. Y si dejamos de comprarle a Cousa, no solo Cousa va a despedir a esas 200 personas que no las va a precisar más, sino que le va a cobrar por el acuerdo incumplido, que le faltan no sé cuántos años, en torno a 10 años para vencerse. Entonces, tener la planta cerrada también da costos al Estado. Pagar la Cousa, multas también da costos. Entonces, esto es realmente no, es un capricho ideológico que genera tremendos daños a todo el país. Sí, está bien, me quedo con esa definición, un capricho ideológico, y estoy pensando en el herrerismo, estoy pensando en el presidente de la República y su entorno más próximo. En la ley de puertos quedó claro que no consultó ni a Cabildo Abierto, ni al Partido Colorado, ni al Partido Independiente, que fue algo que nació en el herrerismo. Este tema del biocombustible, yo recuerdo porque acompañé la marcha de Alur, de Bella Unión. Recuerdo que la primera vez que me enteré de esta posibilidad fue con una intendencia del Partido Nacional, mucho antes que ganara el Frente Amplio, en Paysandú, que habían instrumentado generar biocombustible para la flota de la intendencia. Esto fue una cosa pionera generada en una intendencia del Partido Nacional. Creo que aquí también hay un tema profundamente ideológico, pero de casco muy duro, muy concentrado en el herrerismo, me da la impresión. Sí, y es muy ideológico, y ahora que hablaste también de puertos, con lo que está pasando en el puerto de Montevideo, uno también dice, bueno, ¿y hasta dónde? No hay otras cosas también, ¿no? Porque cuando ya algo parece tan irracional, uno dice, bueno, acá no gana nadie en realidad, uno eleva las sospechas a cosas mayores, no lo voy a anunciar directamente porque no tengo pruebas y ya hay, ¿no?, las denuncias correspondientes de la bancada de senadores, pero dice, bueno, cuando algo no se explica y sabemos que las cosas no son casuales, uno ensancha la gama de hipótesis. El tema era rendición de cuentas contigo esta mañana, pero no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarte cómo estás viendo la instrumentación en lo que tiene que ver con intentar derogar los artículos de la LUC que están en discusión. Bien, después, lo primero que quiero decir es que yo hago acuerdo con los análisis de Botinelli, no me lo quiero acreditar yo, en que este es el tema, este es el gran, digamos, parteaguas. Si intentamos manejarlo como un tema más, en cuanto a lo que refiere de confrontación con el gobierno y con sus políticas, porque no quiero personalizar ni el gobierno, es que en las políticas que desarrolla, le vamos a estar agarrando el bizcochazo. Entonces, todos los que nos oponemos a estas políticas de gobierno, deberíamos, entiendo yo, priorizar este tema. Ganar o perder la consulta popular es lo clave. Todo lo otro puede ser muy importante, hay que acompañar y atender, pero sin restarle atención a esto. O después del 8 de julio, quizás
a las 2 o 3 semanas como un poco se fue enfriando, entraron otros temas, el gobierno opera para ese enfriamiento también, incluso, bueno, contraataca en cierta medida. Bueno, la rendición de cuentas es uno de ellos. Y ahora estamos en un momento de volver a calentar los motores, ¿verdad? Ya se están dando giras por el interior, muy importantes, de referentes sociales y políticos. Y en base a esto, y sobre esto lo que quiero decir es, tenemos que mostrar lo diverso que son los apoyos para esta derogación. No podemos permitir que el común de la gente vea que esto es algo del PIT-CNT o del presidente del PIT-CNT o del Frente Amplio o incluso solo del PIT-CNT y del Frente Amplio. Tenemos que poder mostrar que esto es algo de un amplio sector de alianzas populares que se ven perjudicadas por esto, que tienen y que tienen la posibilidad también de generar alternativas, ¿no? No es basta con oponerse, sino también hay que generar alternativas. ¿Por qué? Porque la LUC intenta dar respuesta en algunos casos a dificultades que efectivamente teníamos, ¿no? Si hay espacio para la LUC, tiene que ver también con eso, porque había cosas para atender, porque había ciertas insatisfacciones que, bueno, que tras 15 años de gobierno progresista no se lograron satisfacer. Entonces, me parece que es momento de grandes conversatorios, de movilizaciones, en donde converja todos los sectores. El Frente Amplio sin duda, el PIT-CNT sin duda, pero también los feminismos, los ambientalismos, las cooperativas, y no solo la de vivienda, sin duda que el movimiento estudiantil en todas sus expresiones, que bueno, mostraron que si bien quizás no están del todo articulados, la virtualidad afecta. Ahí el 14 de agosto volvían a llegar 18, y no estoy hablando de los universitarios, porque la verdad que había gurizada chica ahí, está divino también. Entonces, bueno, volver a ejercitar ese músculo, porque en marzo lo que se refrenda es un modelo de políticas, ¿verdad? No voy a decir un presidente o un gobierno, pero sin duda que no se refrenda solo 135 artículos. En el cierre de la charla le pregunto al diputado Daniel Gerard, pensando en la representación, pensando en la expectativa, pensando en la ilusión, cuando se aprobó esta rendición de cuenta en la Cámara de Diputados, ¿cómo se sintió? Bueno, entre el cansancio que a veces me hacía perder la noción de si en jueves o era viernes o qué, lo que pensaba es, hay que explicarle a la gente lo de los recortes, hay que explicarle a la gente que con esta rendición pierde, pero no hay que dejar de decir que hay algunos que ganan, porque eso termina de darle una explicación a esto. No es son malos, el gobierno es malo, hace opciones, y su opción es por el 1% más rico. Te agradezco la comunicación. Vamos, abrazo grande.